Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La plaza central de Baldora siempre fue un lugar donde el polvo se asentaba lentamente sobre las losas grises, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Ese día, el aire estaba denso, pesado, lleno de odio contenido. Una multitud se había reunido, formando un círculo perfecto, como un ritual antiguo de justicia torcida. En el centro de ese círculo estaba ella. Su piel era de un tono plateado suave, como si la luna se hubiera derretido sobre su cuerpo. Los ojos, grandes y negros, reflejaban cada rostro con un brillo que no era de miedo, sino de resignación. Su cabello, oscuro y ondulado, le caía por los hombros, y a pesar de los gritos, de los insultos, de las piedras que ya habían empezado a volar, ella no dijo una palabra. No se cubrió el rostro. No suplicó. Simplemente se quedó de pie, con los labios apretados y el orgullo intacto. «¡Monstruo!», gritó una mujer desde el borde de la multitud, alzando un pedazo de concreto. «Tu especie no tiene lugar aquí». Una piedra golpeó su pierna. Otra le raspó el hombro. El sonido era seco, cortante, como si cada impacto partiera algo más que la carne. Pero ella ni siquiera retrocedía. Un niño recogió una piedra y la lanzó. Erró el blanco. El padre del niño lo felicitó. Nadie lo detuvo. Nadie dijo basta. Hasta que un joven de unos 20 años cruzó el círculo. Llevaba una chaqueta negra rota por los hombros, y sus botas levantaban polvo con cada paso decidido. Tenía el cabello castaño revuelto y una sombra de barba que apenas lograba enmascarar su juventud. Su nombre era Esteban, y todos lo conocían. No por ser alguien importante, sino por todo lo contrario. El que siempre cuestionaba las normas. El que ayudaba a los que nadie miraba. El que no encajaba. La gente se hizo a un lado con sorpresa, creyendo que tal vez él también vendría a lanzar una piedra más. Pero lo que hizo fue muy distinto. Se colocó delante de la chica. No dijo nada. No levantó los brazos, no gritó una proclama. Solo se interpuso entre ella y la siguiente piedra que venía volando. El golpe le dio en el pecho, justo bajo la clavícula. El sonido del impacto hizo que muchos se quedaran en silencio, incrédulos. «¿Estás loco, Esteban?», rugió un hombre del Consejo Colonial. «Apartheid». Él no se movió. Tenía la mandíbula apretada y la mirada fija, no en los agresores, sino en ella. La observó durante varios segundos. Ella lo miró también, sorprendida, sin comprender. Como si nadie, jamás, se hubiera puesto entre ella y el mundo. Otra piedra vino desde el fondo. Esta vez Esteban sí levantó el brazo y la desvió con la manga. La gente comenzaba a murmurar. La multitud ya no gritaba tanto. Algo en el silencio del joven parecía más fuerte que los insultos. «Es una alienígena. Una aberración», insistió otro. «Y yo soy humano», respondió Esteban finalmente, sin girarse. «¿Eso me hace mejor? ¿Me da derecho a esto?». Las palabras cayeron como una losa sobre los presentes. No hubo respuesta inmediata. Solo susurros confusos, pasos alejándose, miradas desviadas. Algunos se retiraron. Otros se quedaron paralizados. Ella seguía en silencio. Pero algo en su postura cambió. Sus hombros dejaron de estar tan tensos. Sus manos, que habían estado cerradas con fuerza, se relajaron. Esteban extendió una mano hacia ella. «Ven conmigo», le dijo, sin bajar la voz, pero con una suavidad que contrastaba con el resto del mundo. Ella dudó por un segundo. Luego asintió. Dio un paso hacia él, y su mano temblorosa rozó la suya. El contacto fue breve, pero suficiente. El primer puente entre dos mundos que se odiaban sin razón. Mientras se alejaban juntos por las calles polvorientas, la multitud se abría sin oponerse. Nadie volvió a lanzar piedras. Nadie se atrevió. Y ella, por primera vez en quién sabe cuántos ciclos, sonrió. El camino hacia el refugio fue silencioso. No por falta de palabras, sino porque las palabras sobraban. Lyra caminaba a un paso lento, como si cada movimiento fuera una decisión difícil. Esteban iba a su lado, atento, pero sin forzarla.
La ciudad, construida sobre losas de metal corroído y tubos oxidados, parecía observarlos desde las sombras con ojos invisibles. Nadie los siguió, al menos no aún. Descendieron por una de las compuertas del subsuelo, detrás de una estación de reciclaje abandonada. El ruido del cierre metálico que Esteban activó resonó como un portazo contra el mundo. El túnel los envolvió en penumbra. Un olor a humedad, aceite y cables quemados flotaba en el aire. Lyra no preguntó nada. Solo observaba. Pasaron por corredores estrechos, esquivando restos de maquinaria obsoleta. Unas luces tenues parpadeaban intermitentes. A medida que bajaban más y más, el ruido de la ciudad se desvanecía, como si hubieran cruzado una frontera invisible entre lo real y lo olvidado. No es mucho, dijo Esteban al llegar al final de un pasillo lateral, pero aquí nadie te buscará. Empujó una puerta chirriante y entraron a una habitación rectangular con paredes de concreto desnudo. Había una estufa de gas portátil, una mesa improvisada con piezas de metal soldadas, 2 mantas gruesas sobre un colchón desgastado y un panel solar viejo enchufado a una batería de reserva. En la pared colgaban mapas rotos de los niveles inferiores de Baldora. Aquí vivo desde que me echaron, añadió, encendiendo la estufa con una chispa azul. Lyra se quedó de pie, sin moverse. Observaba el lugar como si nunca hubiera visto algo tan humano, tan caótico y tan vivo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó al fin, con voz baja, pero firme. Esteban sirvió un poco de sopa instantánea en un tazón metálico y se lo ofreció. Porque nadie más lo haría. Ella aceptó el cuenco con cuidado, como si temiera romperlo. Se sentó en una esquina, abrazando el calor entre las manos. Su cuerpo seguía tenso. Las marcas en sus brazos aún sangraban un poco, pero no se quejaba. Ellos creen que soy peligrosa, dijo, sin mirarlo. Que voy a destruirlos desde dentro. ¿Lo eres? Ella levantó la vista. Por un instante, sus ojos reflejaron el parpadeo de la llama como estrellas en movimiento. No. Pero si me obligan a defenderme, no me quedará elección. Esteban asintió despacio. Luego se sentó frente a ella, cruzando las piernas. Yo tampoco soy lo que ellos quieren que sea. Hijo de mineros. Nieto de militares. Esperaban que fuera otro engranaje más en su sistema. Pero no puedo hacerme el ciego cuando alguien está sufriendo. No puedo ser como ellos. Ella bajó la mirada hacia la sopa. Comenzó a comer en silencio. El sabor era simple, pero sus ojos se humedecieron. No era la comida. Era el gesto. Nadie le había ofrecido algo así desde que abandonó su planeta. Desde que su especie fue marcada como una amenaza universal. Te arriesgaste por mí, murmuró. Podrías haber muerto. Tú también. El silencio que siguió fue más íntimo que cualquier palabra. Esteban se acercó y tomó una manta. La dobló con cuidado y la puso sobre los hombros de Lyra. Ella se estremeció al sentir el tacto, no por frío, sino por lo desconocido que era sentir ternura. ¿Siempre estuviste solo aquí abajo?, preguntó. Desde hace 2 años. A veces me visita un viejo robot de limpieza, pero ya ni funciona bien. Una sonrisa fugaz se dibujó en sus labios. Lyra miró a su alrededor de nuevo. Aquello no era un palacio. Pero tenía algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Puedes quedarte aquí, dijo Esteban. El tiempo que necesites. Ella lo miró con seriedad. Sus ojos eran 2 lunas, llenas de heridas que aún sangraban, pero también de una fuerza latente, contenida. Si me quedo, tal vez no quiera irme. Esteban la miró durante unos segundos eternos. Luego, con un leve movimiento de cabeza, respondió. Entonces quédate. La estufa chispeó suavemente mientras la noche avanzaba en la superficie, indiferente. Allí abajo, sin testigos ni cadenas, nacía algo más fuerte que el miedo. Algo tan peligroso como hermoso. Lyra se acomodó sobre el colchón. Esteban apagó la luz principal y solo dejaron la estufa encendida. En la penumbra cálida, sus cuerpos se acercaron por instinto. No dijeron más. No hacía falta. Esa noche, en el rincón más olvidado del mundo, 2 almas se abrazaron sin necesidad de palabras. Y aunque ninguno lo sabía aún,
ese pequeño acto encendería una chispa que quemaría los cimientos de Baldora. En la superficie de Baldora, los rumores ya se habían transformado en órdenes. La grabación de Esteban interponiéndose entre la chica alienígena y la multitud se había filtrado en las redes internas. Algunos lo llamaban traidor. Otros decían que se había vendido. Pero los más peligrosos eran los que guardaban silencio y se preparaban para cazar. Lyra lo supo antes que Esteban. Lo sintió. Era algo en el aire, una presión, un presentimiento. Su especie tenía una conexión con los campos electromagnéticos, un sexto sentido para detectar peligro. Mientras él trabajaba con calma sobre un panel dañado, ella se levantó del colchón con los músculos tensos. «Nos están buscando». Esteban se giró desde su rincón del taller. «¿Cómo lo sabes?» «No lo sé. Lo siento». Y tenía razón. Minutos después, el zumbido bajo de un dron explorador llenó los túneles como el zumbido de un insecto venenoso. No era visible, pero ambos sabían que estaba cerca. Esteban apagó las luces de inmediato y se movió hacia la compuerta con pasos calculados. Lyra lo siguió. Sus ojos se adaptaban mejor a la oscuridad que los de él. Puso una mano sobre su brazo y lo guió por el pasadizo lateral, uno que no había usado en meses. El sonido del dron se desvaneció brevemente, pero sabían que era una ronda de reconocimiento. Vendrían más. Se escondieron en una cavidad detrás de unas cajas oxidadas. El espacio era estrecho. Ambos estaban cuerpo contra cuerpo, respirando despacio. El calor de ella era extraño, ligeramente más frío que el de un humano, pero reconfortante. «No puedo quedarme escondido para siempre», susurró Esteban. «Tampoco yo». Él giró apenas el rostro. En la oscuridad, sus ojos se encontraron. Esteban no sabía exactamente cuándo había dejado de verla como una alienígena. Ahora solo veía a Lyra, la chica que no pidió ser perseguida, la que sonreía con timidez, la que hablaba con una voz que parecía tener música escondida entre sílabas. «Si las cosas se complican, huye sin mí», le dijo. No me voy sin ti. La firmeza en su tono no daba lugar a discusión. Él tragó saliva. Nunca había sentido algo tan rápido, tan brutalmente real. Era más que atracción. Más que instinto. Era la necesidad de proteger y ser protegido. De pertenecer a algo verdadero. Horas después, ya de regreso en el refugio, Esteban trabajaba sobre un antiguo mapa digital de los túneles. Buscaba una ruta de escape. Lyra, sentada sobre la mesa, lo observaba en silencio. «¿Siempre fuiste así?», le preguntó de pronto. «¿Así cómo?» «Valiente». Esteban soltó una risa leve, amarga. «No soy valiente. Solo estoy harto de fingir que lo que hacen allá arriba es normal». Ella asintió despacio. Luego bajó la mirada hacia su mano. La abrió y mostró una pequeña esquirla metálica, una especie de fragmento cristalino incrustado en su palma. «Esto, lo puse ahí cuando era niña. En mi cultura, nos colocamos uno cuando perdemos a alguien que amamos. Es una forma de no olvidar». Esteban la observó con atención. ¿Lo perdiste en Baldora? No. Lo perdí cuando la nave que nos traía aquí fue emboscada. Toda mi familia estaba a bordo. Los llamaban diplomáticos. A mí me llamaban el futuro. Pero no significó nada cuando empezaron a disparar. Un silencio denso cayó entre ellos. «Ahora entiendo por qué tus ojos a veces parecen estar tan lejos», dijo Esteban con voz queda. Ella lo miró, y algo se quebró en su expresión. No era dolor. Era vulnerabilidad. Se inclinó hacia él. No por impulso, sino porque ya no podía evitarlo. Sus labios se rozaron apenas. Fue un beso tímido, breve, pero cargado de electricidad contenida. Esteban apoyó su frente contra la de ella. «Podrán buscarte, podrán odiarte, pero te juro que nadie más te va a tocar. No mientras yo respire». El zumbido del dron regresó esa noche, más fuerte, más cercano. Y esta vez, no estaban solos. Una figura humana avanzó por el túnel principal, con pasos silenciosos, bien entrenados. Llevaba un arma de pulso y un rastreador activado en el brazo.
Se detuvo justo frente al panel camuflado que conducía al refugio. Esteban lo reconoció por la silueta. Incluso en la penumbra. Miguel. Su viejo amigo. Su compañero de infancia. Ahora parte de la milicia colonial. Esteban, dijo Miguel, sin levantar el arma. Vine Solo. Quiero hablar. Lyra retrocedió instintivamente, pero Esteban la sostuvo con suavidad. Déjame manejar esto. Y mientras se acercaba lentamente a su antiguo amigo, ya presentía lo que vendría. Porque cuando alguien del sistema dice que solo quiere hablar, es que ya tiene el disparo preparado. El aire estaba inmóvil. Miguel permanecía frente al panel oculto, el arma de pulso colgada a su costado, con la mano izquierda sobre el rastreador. Su mirada estaba fija en Esteban, pero su postura lo decía todo, no había venido como amigo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Esteban, sin dejar de observar cada uno de sus movimientos. «Vine antes de que lo hagan otros», respondió Miguel, dando un paso adelante. «¿Sabes cómo funciona esto? Si los sensores detectan una anomalía, mandan primero a los que tienen algo que perder. A los que aún dudan. Después vendrán los que no piensan». Lyra, oculta en la penumbra detrás de Esteban, apretaba los puños. Su cuerpo vibraba con una tensión contenida, lista para defenderse. Esteban sintió su energía, como un campo invisible cargado de fuerza silenciosa. «No tienes que hacer esto», dijo Esteban, con voz firme. «Ella no es un peligro. Solo está huyendo. Igual que nosotros». Miguel bajó la mirada por un segundo, como si algo dentro de él vacilara. Luego alzó la vista de nuevo. «No puedo protegerte esta vez, hermano. No si sigues con ella. Tienen miedo. Miedo real. Creen que tu refugio es un núcleo rebelde. Que estás escondiendo tecnología alienígena. Que podrías activar una guerra. ¿Y tú qué crees?». Miguel no respondió. Esteban sintió el frío de la decepción en el pecho. Era el mismo Miguel con el que creció, el que compartía pan robado de la cocina central, el que hablaba de justicia cuando eran niños. Pero ese Miguel estaba enterrado bajo un uniforme y una orden sellada. «Si te vas ahora, nadie tiene que salir herido», dijo Miguel, casi en un susurro. Apaga tu red. «Déjala». Desaparece. Fingir que nunca te encontré. Lyra dio un paso al frente, saliendo de las sombras. Su rostro estaba sereno, pero en sus ojos brillaba una furia contenida. «¿Y si no lo hace? ¿Vas a entregarlo? ¿A llevarnos como si fuéramos basura?». Miguel la observó como si realmente la viera por primera vez. Sus ojos recorrieron el rostro de Lyra, su postura, sus heridas aún visibles. Y por un instante, dudó. Bajó la mano del rastreador. Cerró los ojos. Inhaló. Y luego volvió a abrirlos con frialdad. «Ya lo hice». Todo se detuvo. Esteban se giró hacia él, helado. «¿Qué dijiste?». «La señal ya fue enviada. Solo me adelanté para que tú no estuvieras ahí cuando ellos llegaran. Pero no puedo detenerlos». «Lo intenté». No. «No lo intentaste», dijo Esteban, retrocediendo un paso. «Solo viniste a ver si podías convencerme de rendirme antes de que los demás dispararan». Lyra extendió una mano hacia el panel. Tocó los bordes metálicos y en segundos un leve zumbido recorrió la sala. Había activado un campo de detección de energía. La señal era clara: 3 drones armados descendiendo a través de los niveles superiores. Y más arriba, un escuadrón en movimiento. Esteban se giró hacia Miguel. Lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Te hubiera seguido al fin del mundo». Pero tú elegiste obedecer. «Y tú elegiste arder con ella». «Prefiero arder libre que vivir de rodillas». Miguel apretó la mandíbula. No disparó. Pero tampoco se movió cuando Esteban tomó a Lyra de la mano y corrieron por la salida lateral. Lo último que vio fue a su antiguo amigo quedándose atrás, en la oscuridad, como una estatua vacía. Los corredores se estrechaban a medida que descendían. Detrás de ellos, los zumbidos mecánicos se intensificaban. Las alarmas comenzaban a sonar en los sistemas viejos. El subsuelo entero vibraba. Esteban sangraba.
Una astilla de metal, arrancada por una explosión cercana, se le había clavado en el brazo mientras escapaban. Lyra lo ayudaba a correr, empujándolo cuando él flaqueaba, guiándolo entre la oscuridad con la fuerza de alguien que ya no estaba dispuesta a perder más. Al final de un túnel colapsado, entraron a una cámara natural, oculta durante décadas bajo la estructura de la ciudad. Allí, entre piedras negras y raíces fosilizadas, se detuvieron para respirar. Esteban cayó de rodillas. Lyra se agachó a su lado, temblando. El corte sangraba con fuerza. Rasgó su propia ropa y presionó la herida, usando una técnica de su planeta que ralentizaba la circulación. Sus dedos brillaban levemente con energía vital. «No puedes morir», susurró, sin lágrimas pero con la voz quebrada. «No ahora. No cuando por fin te encontré». Él la miró, apenas consciente. «No voy a morir». No sin vert libra. Ella apoyó la frente contra la suya. Sintió su pulso débil, pero constante. Sabía que el tiempo se acababa. Los enemigos se acercaban. La oscuridad no los ocultaría por mucho más. Lyra cerró los ojos. Y decidió que no volvería a huir. Se levantó lentamente, sus manos aún manchadas con la sangre de Esteban. Su respiración era tranquila. Su cuerpo comenzó a emitir un resplandor plateado, sutil al principio, pero cada vez más intenso. Sus ojos brillaban como soles en miniatura. La chica que había sido golpeada en una plaza. La que callaba para sobrevivir. Ya no estaba allí. Lyra, la verdadera, había despertado. Y estaba furiosa. El silencio en la cámara natural era engañoso. Solo se oía la respiración entrecortada de Esteban, el goteo lejano de agua filtrándose entre las rocas y el temblor suave que comenzaba a recorrer el suelo bajo sus pies. Lyra estaba de pie en medio del círculo de piedra, con los ojos cerrados, inmóvil, pero algo en ella había cambiado. Ya no temblaba. Ya no se ocultaba. Su cabello flotaba como si la gravedad hubiera dejado de tocarla. Una luz plateada, nacida de su piel, envolvía su cuerpo como una armadura viva, como si la misma esencia de su mundo natal estuviera despertando en ella. No era solo energía. Era memoria. Era dolor transformado en fuerza. Desde el túnel del norte, los drones descendían. 6 en total. Sus cuerpos de aleación oscura vibraban con potencia, y sus cañones de pulso estaban cargados. Los detectores los habían guiado directo al núcleo térmico que había detectado la explosión de energía en la zona. Lyra era la fuente. Uno de los drones habló con voz mecánica, fría y sin alma. Identificación no autorizada detectada. Procediendo a neutralización. Pero no llegaron a disparar. Lyra alzó una mano y el aire se volvió denso, como si la realidad temblara alrededor de sus dedos. Un campo de energía explotó desde su cuerpo, invisible para los ojos humanos, pero brutalmente tangible. Los drones perdieron estabilidad, girando en espiral por el espacio, cayendo como piedras. Uno se estrelló contra la pared de roca. Otro rebotó en el techo y explotó. Los demás dispararon en ráfagas desordenadas, sin precisión. Uno de los disparos pasó a centímetros de Esteban, pero Lyra se colocó entre él y el rayo. Su campo absorbió el impacto con una onda de luz azulada que iluminó toda la cámara. Ella no gritaba. No emitía un solo sonido. Solo avanzaba paso a paso, con los brazos extendidos, como una diosa nacida del núcleo de las estrellas. Los últimos 2 drones intentaron retroceder. Pero ya era tarde. Lyra cruzó los brazos en el aire, y 2 líneas de luz pura salieron disparadas desde sus palmas. No eran láseres. Eran formas puras de vibración energética, cargadas con la gravedad controlada de su mundo. Cuando alcanzaron a los drones, los desintegraron en el aire, como si nunca hubieran existido. La cámara volvió al silencio. Solo quedaban Lyra y Esteban entre el polvo que bajaba lentamente del techo. Ella volvió a girarse hacia él, con la respiración agitada. Su luz comenzó a apagarse, dejando tras de sí un aura tenue que aún brillaba en su piel. Corrió hacia él, cayó de rodillas y le sostuvo el rostro entre las manos. ¿Estás bien? Esteban parpadeó, aturdido. Su voz era apenas un susurro. Estás, hermosa.
Lyra rió entre lágrimas, apoyando la frente contra la suya. Luego presionó sus manos sobre la herida de su brazo y cerró los ojos. Las partículas brillantes se filtraron por su piel, cosiendo músculo, cerrando venas, restaurando lo que se había roto. Esteban gimió, pero no de dolor. Era como si una corriente cálida le recorriera todo el cuerpo. «¿Qué hiciste?», murmuró. «Compartí parte de mi energía contigo. Pero no puedo hacerlo muchas veces». Está ligada a mi vida. «Entonces guárdala. No arriesgues más por mí». No. Tú me salvaste primero. Esteban trató de incorporarse. Lyra lo ayudó. El brazo sanado aún estaba débil, pero funcional. «Vienen más. Puedo sentirlos», dijo ella, con la voz más firme que nunca. «No vamos a poder seguir huyendo si no cambiamos las reglas. ¿Qué quieres hacer? Golpear donde duele. No quedarnos atrás esperando que nos encuentren. Ir directo al núcleo del sistema que nos llama enemigos. Mostrarles que no tenemos miedo». And I too, and I yo. Esteban la miró con una mezcla de asombro y orgullo. La chica que recogía migajas de dignidad en medio de insultos ya no estaba. Frente a él, había una mujer dispuesta a incendiar el mundo con la verdad de su existencia. «Entonces dime dónde, Lyra», dijo, levantándose a su lado. «Dime dónde íbamos». Ella lo miró por un segundo largo. Luego tomó su mano. El contacto fue firme, absoluto. El núcleo de comando de Baldora está en la torre central. Allí emiten las órdenes. Allí deciden quién vive y quién muere. Allí se esconden los que tienen miedo de que existamos. Y tú quieres ir allí, afirmó él. No. Vamos a hacerlo. Juntos. Esteban asintió. Desde el pasadizo lateral se escuchaba ya el eco de pasos humanos. No drones. Soldados reales. Armados. Decididos. Tal vez liderados por Miguel. Tal vez no. Pero ya no importaba. Lyra activó el canal de su especie, una frecuencia mental que apenas podía mantener desde que su nave cayó. Pero esta vez, una señal respondió. Débil, lejana, pero real. No estaban solos. Había otros. «Nos están escuchando», susurró. «Tal vez no estemos tan perdidos como creíamos». Esteban sonrió, aunque sus labios sangraban un poco. «Entonces vamos a hacer ruido». Ella tomó su mano. El suelo tembló otra vez. La guerra aún no había comenzado. Pero la revolución ya había despertado. Las calles de Baldora estaban en silencio, como si la ciudad supiera lo que se avecinaba. El cielo artificial sobre la cúpula de la colonia se tornaba de un gris azulado, teñido por la energía que vibraba en los sistemas de defensa. La torre central se alzaba como una espina de acero en el corazón del asentamiento, inquebrantable, fría, donde se decidían los destinos de miles y donde nunca se había escuchado la palabra justicia. Hasta ahora. Esteban y Lyra atravesaban las sombras del nivel inferior con precisión. Habían dejado atrás la cueva, las persecuciones, las heridas. Ahora eran fuego y decisión. Lyra caminaba con el rostro elevado, su energía controlada pero latente. Esteban llevaba una vieja mochila con un núcleo de pulso preparado para anular campos electrónicos. No querían matar, solo mostrar que existían. Cuando llegaron al anillo de seguridad que rodeaba la torre, los soldados ya los esperaban. Al menos 20. Uniformes oscuros. Armas de pulso. Mandíbulas apretadas. Ninguno hablaba. Solo apuntaban. Miguel estaba al frente. Esteban lo miró por un instante que duró toda una vida. Miguel alzó la voz. «No sigas avanzando, hermano. No tienes que hacer esto». Esteban no respondió. Caminó un paso más. A su lado, Lyra levantó la mano y desactivó el primer campo eléctrico con una onda sutil de su energía. Un silbido agudo llenó el aire, seguido por un zumbido que hizo temblar las armas. Miguel no retrocedió. Pero tampoco disparó. «Tienes miedo», dijo Lyra, con voz clara, resonante. «No de nosotros. Tienes miedo de que el mundo que defiendes se derrumbe si demostramos que sentimos, que pensamos, que amamos.
Una de las soldados, joven, con el uniforme aún rígido por el nuevo uso, bajó el arma. Miró a Miguel. Luego a Lyra. ¿Y qué pasará si cruzan esa puerta? Nada que no haya comenzado ya, respondió Esteban. No queremos violencia. Queremos que nos vean. La soldado dio un paso atrás. Otro soldado la imitó. Miguel miró alrededor. Sus hombres titubeaban. Algunos con la cabeza gacha. Otros con los labios apretados. El miedo se diluía en algo más profundo, la duda. Y en un mundo construido sobre odio, dudar era el primer acto de rebelión. Miguel respiró hondo, bajó el arma y se hizo a un lado. No hay vuelta atrás, Esteban. Nunca la hubo. La puerta de la torre central se abrió sola. El sistema había sido saboteado por el pulso de Esteban. Entraron juntos. Adentro, los líderes de Baldora observaban desde los monitores. Algunos intentaron bloquear el sistema. Otros pidieron refuerzos. Pero ya era tarde. Lyra se paró frente al núcleo de comando y extendió los dedos sobre el panel principal. Un resplandor de plata inundó las pantallas. Activó la transmisión pública de la colonia. Toda Baldora vio su rostro. Mi nombre es Lyra. Sobreviví a una emboscada cuando era niña. Me escondí. Me humillaron. Me lastimaron. Todo porque soy distinta. Pero no vine aquí a causarles miedo. Vine a entenderlos. A vivir entre ustedes. Y conocí a alguien que no me juzgó. Que me salvó. La imagen cambió. Mostraba a Esteban de pie junto a ella. Luego, a los soldados que habían bajado las armas. A los drones destruidos sin muerte. A la energía transformada en luz, no en fuego. Nos han mentido, continuó. La amenaza no somos nosotros. La amenaza es el miedo. El silencio. El odio. Pero aún están a tiempo. De cambiar. De mirar a los ojos sin miedo. La transmisión se cortó. El sistema, saturado por la energía, colapsó suavemente. La torre quedó en sombras. Afuera, en las calles, la gente no gritaba. No lanzaba piedras. No aplaudía. Pero por primera vez, miraban con otros ojos. Y eso bastaba. Pasaron semanas. El Consejo de Baldora fue desmantelado. Una nueva red de comunicación con especies externas fue reactivada. Lyra ayudó a establecer el primer canal diplomático con su pueblo, que aún vivía en naves ocultas en los bordes del sistema. Miguel renunció a la milicia. Comenzó a construir con sus propias manos una red de refugios para desplazados, humanos y alienígenas por igual. Nunca pidió perdón. Pero lo demostró con hechos. Lyra y Esteban se quedaron en la colonia. No en las profundidades, sino en la superficie. En una pequeña cúpula de cristal que Esteban reconstruyó con partes recicladas. Tenía vistas al cielo artificial, pero pronto lo cambiarían por un cielo real, abierto. Baldora ya no era una prisión. Una tarde, Lyra salió al jardín improvisado, donde flores traídas de su mundo florecían junto a plantas humanas. Se sentó sobre la hierba y cerró los ojos, sintiendo el calor de los dos soles artificiales que orbitaban la colonia. Esteban llegó detrás de ella, rodeándole la cintura con los brazos. ¿Pensaste alguna vez que esto sería posible? Susurró él. No. Pero tú lo hiciste posible. Yo solo di el primer paso. Tú convertiste la oscuridad en luz. Ella se giró y lo besó. Lento. Profundo. Como si el universo se replegara un segundo para darles ese instante solo a ellos. Y en ese beso no había temor. No había dolor. Solo verdad. Por fin eran libres. Y lo habían logrado juntos.